Hace más de 2000 años, un grupo de personas como tú y como yo tuvo un encuentro que cambió sus vidas para siempre. Caminaron con Jesús, escucharon su voz y fueron testigos de la verdad. Hoy esa verdad sigue iluminando nuestro camino. Si conociera el gran amor que tú me das, comprendería que tu amor es de verdad. Teología al Día es un espacio donde la fe y la razón dialogan con la vida cotidiana. Descubre cómo vivir el Evangelio en el día a día. Deleítate en la riqueza de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Reflexiones, testimonios, enseñanzas y un puente abierto para hablar de corazón a corazón. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te entrego todo lo que soy. Teología al Día. Conduce Isabela Orellana. Mi corazón te doy. Apreciada comunidad de emisora Mariana 1400 AM, un fuerte abrazo desde la distancia. Me complace muchísimo darles una vez más la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del programa Teología al Día. Mi nombre es Isabela Orellana y como cada martes a esta hora les hablo desde Caracas, Venezuela, certificado de locución número 59214, bajo el auspicio de los sacerdotes, los padres agustinos. Agradecemos esta oportunidad de encontrarnos, de formarnos y sobre todo de acercarnos más a Dios, muy conscientes de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema que a mí en lo particular me apasiona, es a lo que me he venido dedicando en los últimos años, cómo evangelizar hoy, teniendo en cuenta los contextos en los que vivimos actualmente y en donde sin duda los laicos hemos sido buenamente incorporados. Creo que es un tema muy dinámico y es un tema que nos compete a todos, que le compete a usted que me escucha y a mí, de manera muy especial. ¿Cómo evangelizar hoy? Vamos a encomendar de manera especial este programa a la Virgen María para que sea ella como perfecta misionera, que nos abrace, que nos arrope y sobre todo pedimos especialmente por la conversión de aquellas personas que están en nuestro corazón y pedimos también para que este mensaje pues llegue a tantas personas como el mismo Dios disponga, todo para mayor gloria de Dios. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Cómo evangelizar en medio de contextos en donde la gente pareciera que va como en automático? En medio de contextos en donde la gente pareciera estar muerta en vida. Sé que es difícil comprender, sé que es difícil llevar el mensaje, pero siempre recordemos que el dinamismo y la obra la hace Dios. Y el Espíritu Santo sigue suscitando nuevas ideas. El Espíritu Santo sigue despertando esa alegría, esa búsqueda, porque somos seres de Dios. De Él venimos, a Él vamos, hemos sido creados a su imagen y semejanza, por lo tanto el hombre siempre va a estar buscando esa cercanía. El tema es que muchas veces se va por caminos inequívocos. Sobre eso vamos a ir conversando, pero en este marco, pues, ¿cómo nosotros podemos evangelizar? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hemos sido tocados por el amor de Dios, pues de una u otra manera queremos replicar esa noticia a los cuatro vientos, tal y como está reseñado en el Evangelio. Y los Evangelios nos muestran, pues, esa verdad no solamente de aproximación de la gente que convivió con Jesús, sino también esa verdad de la experiencia con el resucitado. Pues eso, ustedes y yo, que estamos aquí conectados, de una u otra manera, con mucha autenticidad, y a modo personal y también a modo comunitario, pues lo hemos vivido. Y si no lo hemos vivido, pues estamos ciertamente en esa búsqueda. Y después viene esa necesidad de llevar a los otros a Dios.
Pero muchas veces en esa necesidad cometemos torpezas. Y eso es lo que justamente quisiera hablarles hoy. Hace un par de días conversaba con una colega periodista que está en los medios de comunicación y que tiene años trabajando en un medio con mucha fidelidad, y con mucho dolor voy a replicar sus palabras. Pues me dijo: Isabela, estoy pasando por un mal momento porque, bueno, esta gente me está diciendo que he ganado un poco de peso, que tengo que rebajar, pues una mujer ya que pasa los 50 años, que tengo que rebajar, y bueno, evidentemente se ve que esta persona ya no es útil para el canal. Ya a lo mejor por su condición física, que es propia de la mujer de esa edad, pues las personas que dirigen el canal, pues sin tomar en cuenta su contenido, su trayectoria, su feminidad verdadera, pues simplemente ya están buscando evidentemente desplazarla. Y esto pues tiene a esta mujer sumergida en una gran tristeza, y también se ve que pues que es una mujer que no se ha adentrado en las verdades de Dios. Esto pues, ¿cómo convencer? ¿Cómo animar? Traté de explicarle: tú no estás gorda, tú eres bella, tú... Pero bueno, cuando estamos tan sumergidos en las verdades del mundo, pues es difícil comprender el mensaje. Nos quedamos ahí, algo idiotizados, ¿no? Por ese camino al que el mundo pretende llevarnos. No es que no amemos el mundo, no, todo lo contrario. Pero no podemos dejarnos manipular por las cosas del mundo. Esa es la diferencia. Tenemos que caminar por el mundo y no dejar que el mundo camine sobre nosotros y ser una especie de veletas, ¿no? A merced de lo que esté de moda, o a merced de la tendencia, o a merced de quien busque malintencionadamente manipularnos o utilizarnos, ¿no? Y entonces muchas veces el utilitarismo reina, y también a veces en muchos grupos de apostolado, lamentablemente hay que decirlo. Y bueno, pues estas cosas están pasando. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué sociedad vivimos hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Y por qué la gente no se ha dado cuenta de muchas cosas? Y uno, en este marco, pues uno quisiera decirles a los cuatro vientos: ¿y por qué no se acercan a Jesús? ¿Y por qué no lo buscan? ¿Y por qué no se encuentran con Él? Pero es difícil también. Y este es el tema justamente que vamos a desarrollar. Vemos muchas cosas en las redes, muchas personas dando recetas de cómo vivir mejor y la verdadera felicidad, y también en los medios vemos muchas iniciativas de evangelización que, si bien es cierto, se vienen dando pues con la mejor intención. En algunos casos, me atrevería a decir que en la gran mayoría de los casos, no hay doctrina, no hay conocimiento de la doctrina de la iglesia. Y entonces, cuando realmente se quiere hablar del centro de la verdadera teología, pues la gente se va para otro lado, ¿no? Nos gusta es el escándalo, nos gusta es la manifestación, nos gusta es... Y bueno, todo eso vende, pero el verdadero punto, que es Cristo, la experiencia de Cristo, ese desarrollo de cómo nos vamos acercando a Él, pues muchas veces no genera publicidad. Y yo sé que ustedes que están aquí conectados comprenden lo que quiero decir. Jesús, como nos cuenta el evangelista San Juan, nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Evidentemente, una persona que está sumergida a lo mejor en una situación, o bueno, sumergida en las cosas del mundo y en esa rapidez que a veces nos lleva, bueno, a la muerte. Y hay que entender lo que significa la muerte del alma propiamente. Y al morir el alma, muere el cuerpo también, porque vamos así como máquinas, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos lo cuenta nuestro amigo San Juan, que tiene además una profundidad teológica increíble, increíble. Es más, muchos de los padres de la iglesia, al desarrollar este tema cristológico, el dogma cristológico, pues tomaron esas
eh, esas disertaciones y esas afirmaciones de Juan, en donde se ve que él pues ha tenido esa experiencia con Cristo, fue el que permaneció fiel hasta el final. Bueno, en fin, hay una teología inmensa en el Evangelio de Juan, ¿no? Y todo lo que él nos enseña. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, tenemos que entender que al estar sumergidos en esa verdad de Jesús, podemos resucitar en vida. No solamente hablando de la vida eterna, sino ya, pues nuestra vida sin duda adquiere una dinámica distinta. Y hay gente que ni siquiera cree en la vida aquí, hoy, ahora. Hay gente que sigue esa tendencia que evidentemente nos lleva a la muerte. Y bueno, podríamos hablar aquí de muchas cosas, pero bueno, el tema es muy extenso. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo hacemos para nosotros hablar de Dios en medio de esos contextos? Porque a veces creemos que evangelizar es llenar a la gente de devoción, llenar a la gente de estampitas, y no creo que esa sea la vía. Hay que profundizar en torno a la experiencia de Cristo que nos lleva al encuentro, que nos lleva justamente a esa felicidad plena que sobrepasa todo entendimiento. Yo recuerdo vivamente, y lo he comentado en varias oportunidades, en una ocasión yo estaba pasando por una desaveniencia fuerte de salud y tenía que ser intervenida, era una cirugía mayor que ameritaba pues realmente mucho amor alrededor, mucho acompañamiento, ¿no? Mucha cercanía, mucha psicología. Y me llevaron a un grupo de señoras que se reunían asiduamente a rezar el rosario. En aquel momento pues fue como una iniciación cristiana un poco arrebatada que tuve allí, ¿no? Y evidentemente con la mejor intención, pues esas personas se reunían y, ¿por qué no? Sí, se aproximaban a ese lugar muchos sacerdotes, muchas veces en varias oportunidades se celebró la Eucaristía allí y los sacerdotes pues estaban ahí acompañando espiritualmente, pero bueno, como todo en la vida, muchas veces tiene sus luces y sombras y esas personas allí en reiteradas ocasiones se alejaban de la verdadera doctrina. El punto es que yo llegué allí, iba a asistir un sacerdote a celebrar la Eucaristía y el sacerdote venía del interior y bueno, ellos hablaban de que ese sacerdote pues era muy carismático y estaban organizando el encuentro, ¿no? A modo muy de evento, y llegué yo llorando y lamentablemente les eché a perder la fiesta. Y la señora que dirigía la actividad, ella años después murió, que en paz descanse, y que, bueno, que Dios proteja su alma y que la encamine hacia, esperemos que goce de la vida eterna, evidentemente, porque no tengo la menor duda que hizo mucho bien. Pero bueno, como todos humanos, y nosotros también podemos caer en eso, pues llegué yo llorando y estaba echando a perder la fiesta, como les dije, ¿no? Entonces ella, en un tono muy, muy tajante, me dijo: tú eres una mujer de fe y no puedes llorar. Bueno, cuánta torpeza hubo en esa aproximación. Yo estaba triste, o sea, estaba asustada, estaba a horas de someterme a una cirugía mayor, que gracias a Dios salió estupendamente bien. Algo realmente una experiencia muy cristocéntrica además, todo lo que ocurrió ahí, pues. Y al tercer día yo estaba en mi casa abrazando a mis hijas, luego de haber pasado un día en una terapia intensiva, algo que no tenía tan buen pronóstico como el que ocurrió después, ¿no? No se trataba de un cáncer ni algo terminal, pero era una cirugía mayor. Pero bueno, el punto es que aquello me marcó en sobremanera en la forma como nosotros hoy tenemos que evangelizar. Cuando alguien o está sumergido en el mundo, o cuando alguien está en las adicciones y se acerca, o cuando alguien está pasando por un proceso difícil, o cuando simplemente alguien está enfermo, yo puedo decir con toda autoridad que en ese momento yo no necesitaba ni una estampa, ni que me dijeran no llores, necesitaba que me dieran un abrazo y que me dijeran aquí estoy, punto.
y estaba evidentemente sumergida en un gran dolor bueno, que si no es bien causada, ha podido llegar a una oscuridad, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque muchas veces con la mejor intención pues queremos llevar a la gente por el camino de las devociones y cometemos muchos excesos y yo creo que hay que seguir lo que Cristo dejó, ¿no? Acompañar, guiar, y muchas veces poniéndose de último, ¿no? Con mucha sutileza, con mucha psicología. No estoy queriendo con esto reducir la imagen de Cristo a la mera psicología, pero Cristo utilizó la psicología, evidentemente, para aproximar a las personas a la verdad de Dios y a la salvación, sin duda. Hay personas y esto lo estoy viviendo hoy, personas que dirigen grupos de apostolados y todos los días envían 4, 5, 6, 7, 8 mensajes, todos los días. Y lluvia de rosas y lluvia de mariposas y el Espíritu Santo y la sangre de Cristo, pero no son capaces de decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Y yo digo, wow, ¿cuántos meses puede pasar esta persona enviando esta cantidad de mensajes sin ni siquiera decirme, vamos a tomarnos un café? O nos encontramos en misa. O, bueno, si eres una persona que no ha sido iniciada, pues bueno, ¿qué tal si te confiesas y te va a ir chévere? En fin, podemos cometer muchas torpezas que pueden ser serias, ¿no? Sobre todo quienes estamos, pues, en estos medios y que hemos sido, pues, invitados por el Espíritu Santo a llevar la buena nueva. Y esto hay que medirlo, y esto no lo digo con ánimos de crítica, porque yo también he podido caer en esos excesos y en esos errores. Más bien, tenemos que llevarlo a una reflexión. Hay que desempolvar muchos documentos, hay que volver a lo que se nos expresó en el Concilio Vaticano II, en donde, pues bueno, cada actor de la vida de la iglesia, todos somos protagonistas, tiene un rol. Aquí se rescata el rol del laico, aquí se dimensiona el rol del obispo, el rol del sacerdote, el rol de la religiosa. El laicado también adquiere un posicionamiento, pues, digno. Todos somos de una u otra manera responsables en este camino de evangelización. Todos cumplimos una misión, cada quien desde su rol, desde su carisma, desde lo que ha sido llamado. Cada uno ocupa un lugar fundamental y sin duda nosotros en este camino estamos en una búsqueda y eso lo expresa muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica. Es lo primero que nosotros tenemos que tener en la mano, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí pues está todo lo que necesitamos saber, sobre todo si estamos iniciando. No necesitamos grandes, a veces vamos como por la tangente, ¿no? Y buscamos, bueno, leemos Santo Tomás de Aquino y conocemos la vida de los santos y somos grandes conocedores de San Agustín y de la obra de San Agustín, pero no conocemos, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Desde lo básico, desde las bases, pues, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, pues, al momento para los catequistas, para los padres y madres de familia que van a dar una iniciación cristiana a sus hijos, porque todo comienza en el hogar, pues. Muchas cosas podría yo decir, pero sin duda el ser humano está siempre en esa búsqueda. Y muchas veces en ese camino, en esa búsqueda, pues vamos a irnos por la tangente. Y vamos a buscar una falsa felicidad que nos da un placer momentáneo. Y no es que Dios no nos dé gozo o que la vida en Dios tampoco esté exenta de placeres. No, nadie está diciendo esto. Aquí hay que tener mucho cuidado, y esto lo he repetido muchas veces. El Papa Francisco nos habla en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, nos habla del peligro del gnosticismo actual. Ese gnosticismo que nos vende una fe estrictamente que se queda en la divinidad y parece una fe como que se queda flotando en la estratosfera y no profundiza en las realidades humanas. Y queridos amigos, hay que entender que Dios se encarna. Dios se encarna en el milagro de la encarnación, explicado muy bien por los antiguos padres de la iglesia.
Dios se encarna en el vientre inmaculado de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por lo tanto, al encarnarse también asume nuestra realidad corpórea, nuestra humanidad, por el bien de nuestra salvación. Por lo tanto, Cristo no está exento de nuestras necesidades humanas. Cristo es humano y divino. Y esto lo explica muy bien San Agustín, esto lo explica muy bien Santo Tomás, y nosotros vamos profundizando en esa verdad. San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Descansar en Cristo, ¿qué quiere decir? Nos hiciste, Señor, para ti, es decir, el ser humano está hecho para Dios y por lo tanto siempre va a buscar de Dios. El tema es que a veces busca mal y entonces nos quedamos ahí y la gente no conoce a Jesucristo. Y nos gustaría decirles, nos gustaría gritar a los cuatro vientos, es que si tú lo conoces, tu vida va a cambiar. Pero eso, evidentemente, debe saber hacerse. Y hoy en día hay un diálogo interreligioso muy próspero, porque hay que entender que, y eso también ha sido muy bien documentado en el Concilio Vaticano II, una persona que no sea católica, pero una persona que viva según las enseñanzas de Cristo y una persona que viva pues correctamente, pues por supuesto que puede alcanzar la salvación. La novedad que nos trae Cristo es que Él entra a salvarnos, evidentemente, a redimirnos de nuestros pecados. Y justamente ahí, en nuestra iglesia que es humana y divina y que también comete errores como nosotros, porque hay que entender que la iglesia también tiene que actuar como institución, pero la iglesia no es una mera institución, la iglesia es humana y divina. Entonces, en su divinidad, pues, adquiere forma divina y es un camino de salvación. La iglesia instituida por Cristo, pero también en su humanidad, porque está formada por seres humanos y ustedes y yo somos iglesia, pues también va a cometer errores. Y el ser humano, pues, se queda siempre en el error. Pero el punto es que en la iglesia encontramos nosotros los medios para nuestra santificación y por ende nuestra salvación. Y nos gustaría decirle a aquella persona que, por ejemplo, está pasando por una situación irregular, o por ejemplo que se ha divorciado y que siente temor a acercarse, nos gustaría decirle: acércate, no tengas miedo, acude al sacramento de la confesión y allí pues vas a encontrar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo dijo Jesús. Yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Todos en algún momento hemos pasado por ese camino que nos lleva a la muerte. Y si seguimos así, vamos a llegar a la muerte. Y Dios nos rescata. Y Cristo nos rescata y nos da vida nueva. ¿Cómo entonces hablar? ¿Cómo entonces transmitir ese mensaje? Va a llegar una persona y vamos a decirle: Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No nos va a entender en absoluto, no nos va a entender. ¿Cómo entonces nosotros hacemos para acercar a las personas? Vuelvo a la pregunta. ¿Cómo evangelizar? En medio de contextos en donde las personas parecen caminar e ir en automático, en donde las personas parecen caminar como muertas en vida, como robots. Y eso en todos los ámbitos, ¿ah? Imaginemos en este momento que estamos conversando en una mesa con una persona no creyente. Imaginemos que abrimos aquí la pantalla y aparece una persona no creyente y nos va a dar las 1001 explicaciones y nos va a cantar todos los errores que comete la iglesia. Y nosotros pues escuchamos. Y es que para esas personas nuestro camino es un absurdo. Así como para nosotros lo que ellos están argumentando es un absurdo. Esto es una dinámica muy interesante.
Entonces, ni nosotros vamos a convencer, ni con un discurso, ni con una clase, ni ellos tampoco nos van a convencer, porque se supone que ustedes y yo, que estamos aquí conectados, estamos en esa búsqueda, hemos vivido la experiencia, o estamos buscando, o tenemos sed de Dios. De una u otra manera, si ustedes y yo estamos conectados aquí es porque tenemos sed de Dios, hambre de Dios. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Y sabemos que no vamos a tener esa hambre espiritual si nos alimentamos de Dios en la Eucaristía. Cristo presente en la Eucaristía. Pero esto, para muchas personas que no han vivido la experiencia, por la situación que sea, que no han sido educadas en la doctrina de la Iglesia, que no han sido iniciadas, pues va a ser un absurdo. Pero nos une algo. Todos vamos hacia lo mismo. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos, creados por Dios, pero todos vamos hacia lo mismo. ¿Cómo entonces nosotros alcanzamos el cielo desde acá y nos ganamos el cielo? ¿Y cómo les explicamos a esas personas? ¿Y cómo poder razonar en medio de ese absurdo? Y nos van a llamar a lo mejor fanáticos, y esto hay que tenerlo muy también claro, porque no podemos convertirnos en unos fanáticos, tenemos que estar en el mundo. El fanatismo no es bueno para nadie. Pero bueno, nos podrían ver mal. Yo les digo, queridos amigos, que yo he perdido muchos amigos y hasta he vivido conflictos familiares. Gracias a Dios que en mi comunidad inmediata, esposo e hijas, pues tenemos una sólida formación cristiana y estamos encaminados. Gracias a Dios, que doy gracias por eso, por esa perseverancia. Pero cuánto me costó, sobre todo en el momento en el que mis hijas estaban pequeñas, cuánto tropiezo tuve para poder llevar adelante una maternidad firme, con voluntad férrea, para poder llevar ese seguimiento que va más allá de asistir a misa todos los domingos y una vez por semana, entre semana, saber decir sí, saber decir no, saber plantarme, saber priorizar en lo que significa ser mamá, ser esposa. Eso me costó muchísimo. Es más, cuando me tocó amamantar a mi primera hija, el bombardeo que recibí fue tremendo. Prácticamente el hecho de amamantar y alimentar, que es algo muy natural, era de tontas. De tontas. Y te ves como una tonta. Y eso no, bueno, y dale leche normal, porque eso es de tontas. Y bueno, yo entiendo que muchas veces cuando tenemos que incorporarnos en la jornada laboral, pues se hace más difícil. Y bueno, no estoy queriendo decir con eso que la leche comercial no sea bien, pero nada más hermoso y vinculante con Dios que amamantar a un hijo. Y esa experiencia por el bombardeo que tuve de afuera, pues con mucha dificultad, pero yo seguía, yo sabía lo que Dios me estaba llamando y era descubrir la verdadera teología en ese proceso tan hermoso de ser mamá, esa entrega desinteresada, esa entrega total, absoluta, y también como esposa estoy viviendo hoy los frutos, gracias a Dios. Vamos a perseverar. Pero bueno, como siempre vamos viviendo el proceso y no todo es un proceso. Pues al principio con mi primera hija me costó ese bombardeo de afuera, ¿no? Y pude completarlo con mi segunda hija cuando Dios me dio ese regalo de tener la oportunidad de estar con ella y pude amamantarla 1 año y les puedo decir que es la experiencia más hermosa que he podido vivir. Y siempre pues hay las vías, ¿no? Lo importante es el tiempo de calidad. Lo importante es saber que ese tiempo, si tenemos que ir a trabajar o si tenemos que ausentarnos, pues saber que ante todo somos madres. Esa es la prioridad. Entonces, bueno, retomo esto porque muchas veces es difícil y nosotros tenemos que siempre entender que somos llamados a la salvación. En ese marco, pues nosotros somos llamados a la salvación y existe pues en ese campo soteriológico ese camino que es la soteriología, pues es la doctrina de la salvación, pues explicada desde el Antiguo Testamento, en donde Dios es Dios desde siempre y en donde Dios pues se hace nuestro Salvador en Cristo. Y esto pues se hace presente y se hace visible en
nuestra realidad íntima y cotidiana. Ahí lo vamos descubriendo, ahí vamos profundizando, ahí vamos entendiendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a todas esas personas? Aquí yo fui haciendo algunas anotaciones, pues, para que podamos también desde la doctrina comprender lo que nos explican los padres de la iglesia. Porque muchas veces, pongo un ejemplo, hablamos de San Agustín y de Santa Mónica, y felicitamos el Día del Onomástico, felicitamos a todas las que se llaman Mónicas y a todos los que se llaman Agustín, y no entendemos lo que se nos enseña en realidad allí. San Agustín pues nos explica muy bien cómo Dios es humano y divino en Cristo, y cómo desde una manera muy pedagógica pues Cristo nos lleva por ese camino de salvación. San Agustín nos da una clase de soterología pues increíble, y vamos comprendiendo, y muchas veces todo el mundo, como les dije hace minutos, nos da clases y nos dice cómo podemos vivir y cómo y nos dan recetas, incluso en la evangelización, pues bueno, cómo te conviertes en mejor cristiano y cómo haces esto. Y yo siento que estamos ahora muy bombardeados. O sea, las redes sociales están bombardeadas de instrucciones, de recetas. Todo el mundo nos dice cómo alcanzar la felicidad, y haces esto y haces lo otro. Y bueno, eso está muy bien, pero no podemos desviarnos de la esencia, de la verdadera doctrina, de lo que realmente nos salva. Y eso es un camino que evidentemente se va descubriendo. Hay una frase, una célebre frase que a mí me impactó mucho, de Fedor Dostoyevsky, y que dice: la belleza salvará al mundo. Esta frase es muy impactante y suena tonto, pero tiene una profundidad teológica increíble, inagotable. ¿De qué belleza nos habla Dostoyevsky? Tomemos entonces esta frase para la evangelización. ¿De qué belleza nos habla Dostoyevsky? Sin duda nos habla de la belleza de la cruz, pero es una belleza que cada uno va descubriendo paso a paso. Es un proceso. Y yo me atrevería a decir, no, es verdad. En este tiempo, queridos amigos, no necesitamos discursos, no necesitamos clases magistrales, no necesitamos perfeccionismo. Si bien es cierto, el perfeccionismo es malo, Dios nos llama a su perfección, que nada tiene que ver con perfeccionismo. Una persona perfeccionista es una persona que se obsesiona por las cosas y porque quiere ser perfecta, y a lo mejor está buscando en un apostolado pues colocarse ella o él, en lugar de dejar que Dios brille. En cambio, la perfección de Dios se alcanza de otra manera. En este sentido, nosotros, para poder evangelizar y para que esa evangelización sea visible, necesitamos testigos. Por lo tanto, si ustedes que están conectados y yo estamos con esa necesidad impulsada por el Espíritu Santo de llevar a las personas a Dios, tenemos que ser testigos. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos conversando sobre este tema tan interesante. Teología al día. Caridad. Cuaresma, tiempo especial de caridad. Cristo nos invita a amar a nuestro prójimo tanto como Él nos ama. Te invitamos a hacer un acto de generosidad, una obra de misericordia. Ayudemos a quienes tanto lo necesitan. Que tu corazón sea un reflejo de la misericordia de Dios. Emisora Mariana te acompaña en este tiempo de preparación para la Pascua. La Virgen de Guadalupe nos espera en el Tepeyac. A ti, Virgencita, mi guadalupana. Y
¿sabes qué es lo mejor? Te espera en la semana de receso escolar, el momento perfecto para vivir una experiencia de fe en familia. Emisora Mariana, la parroquia Santa Lucía de Chía y Prisma Travel 360 grados te invitan a vivir la peregrinación guadalupana a México del 5 al 9 de octubre del 2026. Serán 5 días y 4 noches, todo incluido, con acompañamiento espiritual del Padre Fray Julián Ospina, de la Orden de San Agustín, director de la emisora Mariana y párroco de Santa Lucía. Visitaremos la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el Cerrito del Tepeyac, la Casa de San Juan Diego en Tulpetlac, el Santuario de la Beata Conchita Cabrera, los tradicionales canales de Xochimilco, y viviremos un día completo en Taxco con visita a la hermosa iglesia de Santa Prisca. También recorreremos la Plaza de las Tres Culturas, el centro histórico de la Ciudad de México. Contemplaremos las majestuosas pirámides de Teotihuacán y compartiremos una auténtica noche mexicana en la tradicional Plaza Garibaldi. Una hermosa peregrinación para agradecer, renovar nuestra fe y poner nuestra vida bajo el manto intercesor de la Morenita del Tepeyac. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Para recibir toda la información, escribe por WhatsApp a los números 310-307-0504, 314-324-3175. Cupos limitados. México lindo y querido. Amor, ¿no sientes la casa como vacía, como sin vida? Sí, pero ¿qué crees que le hace falta? Ay, no sé, algo que le dé calidez, elegancia, un cambio de verdad. En Deco Alfombras Turcas tenemos la transformación que tu hogar necesita. Visítanos en la calle 76, número 5016 en Bogotá y descubre una gran variedad de alfombras auténticas de Turquía, colores vibrantes, diseños exclusivos y tamaños para cada espacio. Nuestras alfombras no solo decoran, aportan bienestar, confort y tranquilidad. Gracias a su calidad artesanal y duradera, convierte tu hogar en un refugio de lujo, armonía y buen gusto. Síguenos en Instagram, TikTok y Facebook. Y contáctanos por WhatsApp al 321-291-5154. Deco Alfombras Turcas. Elegancia, confort y bienestar para tu hogar. Síguenos en Instagram, @emisora Mariana. @emisora Mariana. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. El Papa nos invita a rezar junto a él en este mes de febrero por los niños con enfermedades incurables. Señor, enséñanos a reconocer tu rostro en cada niño que sufre. Que su vulnerabilidad despierte nuestra compasión y nos impulse a cuidar, acompañar y amar con gestos concretos de solidaridad. Sáname, Señor. Sáname, sáname. Emisora Mariana, un solo corazón. Cuaresma, tiempo de oración, penitencia, caridad y ayuno. 40 días para volver al corazón de Dios. Emisora Mariana, 1400 AM, un solo corazón. De vuelta con ustedes, queridos amigos, y estamos conversando sobre la nueva evangelización. Cómo evangelizar en medio de contextos hostiles, cómo evangelizar en medio de personas que pareciera que van en automático, que están muertas en vida.
Bueno, hemos venido haciendo una trayectoria y les hablaba antes de la pausa sobre esa necesidad de que seamos testigos creíbles. Si yo, por ejemplo, o ustedes que me están escuchando, somos invitados a dar una charla a una comunidad eclesial, o ustedes, a lo mejor hay alguno que esté conectado que sea catequista, y va y pues da su clase de catequesis, se están formando unos niñitos para la primera comunión, pero apenas salen de la puerta de la parroquia, comienzan a hablar mal de los demás, o comienzan a gritar, o comienzan a vociferar, o comienzan a quejarse. En fin, tenemos que ser testigos fieles, testigos creíbles. Ahí está la verdadera evangelización. Sobre todo, esto va para las familias, para los padres y madres de familia. Vivimos en unos contextos en donde las familias están cada vez más alejadas. Hay hostilidad en las familias, hay polarización en la familia. Y lo digo porque lo tengo a flor de piel, porque lo he vivido con mi familia extendida. No se comprende. Y bueno, si tú estás estudiando teología y si estás evangelizando y por qué no te comportas de esta manera, y comienza la fricción, comienza uno a entender que ciertos comportamientos nos alejan de Dios y por lo tanto tenemos que ser firmes. Y muchas veces nos insultan. Y repito, gracias a Dios que con mi familia inmediata he podido lograr una verdadera comunidad cristiana. Y eso me ha costado muchísimo. Y voy a seguir perseverando en este marco porque realmente no la tenemos fácil en la familia. Me complace muchísimo, voy a abrir corchete, que el Papa León XIV está rescatando una encíclica que se llama Amoris Laetitia, la tengo aquí, no sé cómo se pronuncia en latín. Esta es una encíclica del Papa Francisco, es una exhortación apostólica, sobre el sínodo de la familia. Y esta exhortación realmente es un bálsamo porque aquí el Papa Francisco encarna muchas realidades que viven las familias hoy. Y bueno, el Papa León XIV entiendo que está convocando una reunión de obispos para ver cómo se le hace, cómo llegar a las familias y cómo evangelizar a las familias hoy, en estos tiempos en donde la familia está siendo tan atacada. Entonces, en el marco de esta polarización y todo lo que podemos estar viviendo, todas las divisiones, todas las desviaciones, la cultura del yo, la cultura del falso feminismo que nos aleja de la belleza de la maternidad y bueno, tantas cosas en donde a la mujer se le exige más de lo que puede hacer, en donde la verdadera masculinidad también está siendo golpeada. Entonces un hombre que se quede en su casa acompañando a su esposa y verla amamantar, pues es un tonto, y bueno, tantas cosas que nosotros estamos viendo que van en detrimento de la salvación. Hay una teología espectacular en la familia y por eso tenemos que imitar la Sagrada Familia de Nazaret, con todas nuestras equivocaciones. Sobre esto he hablado muchísimo. Pero esta frase de Dostoevsky, volviendo a la frase, la belleza salvará al mundo, nos invita a descubrir entonces la verdadera belleza. Cuando nosotros vamos en ese seguimiento cristiano, pues nosotros evidentemente vamos a pasar por la cruz. Y cuando nosotros también estamos en este camino de evangelización, pues también vamos a pasar por la cruz, porque vamos a vivir contradicciones, no nos van a entender, vamos a perder a lo mejor a muchos amigos, pero vamos a ganar otros amigos y vamos a ganar otras comunidades, vamos a ganar mucho más de lo que creemos. Y esto es lo interesante, esto es lo bonito. ¿A qué belleza entonces se refiere Dostoevsky? Esa belleza que se descubre, esa belleza que se revela y esa belleza que nos salva. Yo les invito a leer a profundidad lo que esto significa, los invito a descubrir la belleza de la cruz, pero cuando nosotros vamos a evangelizar entonces, que es el tema que nos compete acá, si nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la pastoral de salud. Bueno, y vamos a visitar a algunas personas que están pasando por una desaveniencia de salud y bueno, nos acercamos, tal y como lo expresé al principio de este programa, y le damos una estampita y le decimos la sangre de Cristo y la estampita, bueno, muestra a Jesús resucitado y bueno, esa persona se va a asustar. O si yo de repente aquí muestro unas láminas y con el rostro de Cristo, con la corona de espinas y en la cruz, ustedes y yo comprendemos probablemente la belleza de la cruz y comprendemos la belleza de ese rostro allí
en la cruz, ensangrentado y con la corona de espinas, nosotros lo vamos a comprender, pero la persona que está afuera a lo mejor no. Por lo tanto, hay que entender lo que significa entonces transmitir esa belleza. Por eso les digo, rescaten esa frase. ¿Y cómo nosotros podemos transmitir esa belleza? A través del vínculo, a través de la cercanía, a través del apostolado de la escucha. Hay que saber escuchar, no bombardear de información. Hay que saber escuchar. Y en esto, nuestro amigo el evangelista San Lucas nos da una clase magistral. Presten atención a la forma en que escuchan. Lucas 8:18. Presten atención a la forma en que escuchan. Porque muchas veces en nuestro camino, y hay que tener mucho discernimiento para esto, incluso quienes, los padres y madres de familia, nos dedicamos a hablar y hablar y hablar y hablar, y en ese camino de evangelización pues queremos hasta imponer nuestra manera de relacionarnos con Cristo. Y no escuchamos, y hay que saber escuchar, el apostolado de la escucha. Saber escuchar con atención los signos de los tiempos. Hacer una pregunta simple. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Y a veces vamos cargados de preguntas, vamos cargados de información y queremos en este afán pues querer hacer cosas y que nuestro apostolado sea visible y bueno, y no nos detenemos en esa interioridad, en esa acción de buscar vincular, incluso a través de estos medios. La experiencia tiene que ser vinculante. Yo les cuento que en muchas comunidades eclesiales, y les digo, cuando en mi proceso de iniciación cristiana, y gracias a Dios tuve que pasar por esto porque esto me enseñó y esto me da algo de calle, por llamarlo de alguna manera coloquial, para poder expresarme en estos medios. Evidentemente estuve muy sostenida por Dios, pero entré en muchas comunidades en donde se descartaba el iniciado. Y había personas allí pues postradas, prácticamente ancladas, con una posición de no dejar entrar, con una posición de juzgar al iniciado, el que llegara después. Y esto hace mucho daño. Personas ancladas ahí diciendo sin escuchar. Y nosotros entonces tenemos que prestar atención a la forma como estamos escuchando. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo nuestro amigo San Lucas. Y saber escuchar también los signos de los tiempos. ¿A qué se nos invita hoy? Ustedes que están conectados y yo, como católicos comprometidos en estos medios, porque hay muchas, les repito, hay muchas iniciativas en los medios. Y simplemente ustedes abren una cuenta en Instagram y en Facebook y comienzan a hacer lives y se comienzan a evangelizar. Pero hay que tener mucho cuidado al momento de aparecer. Hay que rezar mucho, hay que discernir, hay que volver y rescatar la forma en cómo vivían esas primeras comunidades cristianas, cercanas frente al dolor, frente a la incomprensión, frente a la inestabilidad, frente a la incertidumbre, porque estas comunidades cristianas tuvieron que vivir el proceso de la muerte de Cristo en cruz, pero también vivieron la novedad de la resurrección. Pues frente a esa realidad de Cristo muerto y resucitado que vivieron las primeras comunidades cristianas, ¿cómo nosotros podemos llevar esa verdad a nuestro corazón? Verdaderamente resucitó. Y eso no se expresa con palabras. Una persona que esté sufriendo, una persona que esté a lo mejor muy mundanizada, yo no le puedo llegar y decir, sí, Cristo resucitó. No, Cristo resucitó en la manera en que yo sepa relacionarme con los demás, en la manera como yo sepa, discretamente, sin insultar y sin ofender, pues alejarme de ciertos ambientes, de ciertos contextos, con mucha prudencia, con mucha elegancia, con mucha caridad. Porque, repito, aquí está en juego la salvación. Y ya para ir cerrando, yo puedo decir con todo atrevimiento, hay esperanza. Se está viendo, queridos amigos, un despertar.
Se está viendo a muchas personas con un sinfín de iniciativas, pero se está viendo a muchas personas acercarse al Santísimo Sacramento del altar. De manera que cuando nosotros estemos en estas iniciativas de evangelización, tenemos que saber que el protagonista no somos nosotros, los protagonistas no somos nosotros. Es el Espíritu Santo quien va guiando, quien va dinamizando. Es el Espíritu Santo quien va, la tercera persona de la Trinidad, quien va impulsando y quien va llenando de alegría la nueva evangelización. ¿Cómo evangelizar entonces en medio de contextos llenos de hostilidad y que a lo mejor parecen oscuros? Necesitamos testigos. Y ustedes que me escuchan y yo tenemos que ser testigos fieles del Evangelio. Rescato una frase del Papa Francisco que a mí me impactó muchísimo. Si queremos ser verdaderos testigos del Evangelio, descubriremos dos verbos propios de la tarea pastoral: sufrir y arriesgar. Sufriremos porque Dios no es conocido y amado, pero tenemos que tomar decisiones arriesgadas para que muchos puedan encontrarse con Él y experimentar su amor. Un fuerte abrazo de esperanza, me complació muchísimo haber estado con ustedes. Los animo a dejar sus comentarios en nuestro canal de YouTube y hasta nuestro próximo encuentro. Agradezco a los padres agustinos por esta oportunidad y a cada uno de ustedes por su sintonía y también por su oración. Ánimo y adelante. Hablo para ustedes Isabel Orellana. Un fuerte abrazo de esperanza. Señor, oriente mi pensar y actuar, y que tu espíritu me ayude a caminar. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Hoy quiero ser, Señor, un instrumento de tu amor, gritarle al mundo que eres Dios, eres mi Dios. Yo quiero amarte, Señor, te entrego todo lo que soy, y aunque mi corazón te doy.